Perfecto, muy bien. Veamos, uno, dos, uno, dos. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, gracias, gracias chicos. Muy bien, vamos a ver, vamos a compartir pantalla. Pantalla. Espero que no haya dificultad con el internet, que sí lo siento un poquito lento. Muy bien. Ok, muchas gracias por estar atentos chicos, por dedicarle un ratito de su tiempo para esta asignatura y el día de ahora vamos a continuar siempre con los detalles del estrés laboral, que es una de las situaciones que normalmente dentro de la seguridad y salud ocupacional no se toma muy en cuenta porque se ve como algo superfluo, pero realmente equivale a un montón de, o a muchas, digamos, circunstancias que nos ocasionan pérdidas y dentro de ellos la salud ocupacional de la persona que está sufriendo el estrés laboral. Entonces estábamos viendo preliminarmente como recordatorio que una de las indicaciones, una de las alertas que tenemos es la ansiedad y esa situación de preocupación previo a que ocurran las cosas, previo a llegar a un lugar, significa que hay algo negativo en eso. Porque si bien puede haber algún tipo de ansiedad para algún proyecto, algún objetivo bien clave, pero es muy puntual, no es que debería prevalecer todos los días, ni debería de durar todo el tiempo, ni toda la estadía de trabajo, ni tampoco es un elemento que nos tiene que dejar de importar. O sea, digamos este consejo de que mira, a ti que te resbale o a ti que te dé igual lo que ocurra, tú solo trabajas, no, es porque hay un detalle que está ocurriendo mal, unas malas directrices, una sobrecarga de trabajo, trabajo que no se entiende qué se está haciendo, doble esfuerzo y pérdida de tiempo, pobre evaluación digamos, de nuestros resultados, bueno, un sinfín de cosas, de situaciones. Y obviamente que al tener esas circunstancias negativas, la persona se siente estresada, se siente, digamos, con la dificultad de que pueda desarrollar correctamente el trabajo. Así que eso sería preliminarmente. Y lo que vimos la clase anterior, como una recapitulación, es cómo nos desenvolvemos frente al peligro. Entonces, normalmente, desde una visualización mucho más natural, mucho más, digamos, arcaica e instintiva, tenemos distintas formas de salir de las dificultades o de los problemas, pero desde una visualización un tanto más, digamos, no evolutiva, sino que mucho más desde un instinto animal. Una de ellas es la evasión o la huida de las dificultades, el cual viene realmente que cuando hay un peligro, o venía principalmente que cuando hubiese un peligro de nuestros ancestros, habían dos formas digamos, de desarrollarse frente a este peligro y una es luchando y la otra es huyendo. Entonces, la huida es una de las formas de que el cuerpo o de que la mente activa automáticamente, pero que tenemos que saber controlar. Entonces, digamos, el manejo de ponernos calmados, de tratar de evadir momentáneamente el problema, pero para repensarlo eh, y abordarlo en un futuro inmediato, solamente que hay que dejarle una pausa de relax, digamos, para poder dilucidar un poquito mejor
las circunstancias y poder tratar de debatirlo, dialogarlo con el resto de individuos con los cuales tenemos que compartir dicha dificultad. De igual manera, otra de las cosas que habíamos hablado era sobre, digamos, estos dos aspectos que se parecen mucho. Una es la rumiación y la otra es la contaminación verbal. En las dos ocurre algo negativo y nosotros en una comenzamos a pensar y pensar y pensar en toda la regada que hicimos, en toda la dificultad que hemos hecho, pero es justamente mental, no nos deja descansar, nos sentimos mal, nos acosa el pensamiento de haber ejecutado no correctamente alguna acción, posiblemente un maltrato, posiblemente, o obviamente no intencional, un maltrato, posiblemente una mala labor, una mala ejecución de un trabajo, digamos un mal presupuesto, que eso sí puede dificultar bastante o puede llevar a una situación grave en el trabajo y no dejamos descansar nuestra mente incluso aunque ya haya pasado, incluso aunque ya haya sido resuelta la situación. Pero nuestra mente nos comienza a hacer un juego de daño interno y que no nos permite concentrarnos en las nuevas acciones porque nos hace sentir hasta cierto punto culpables. En la otra circunstancia, eh, es similar, pero también tiene que ver con aspectos de que algo ocurrió malo, pero en vez de solamente pensarlo para nosotros mismos, estamos, digamos, repitiendo, diciéndoselo a medio mundo, incomodando a todo el mundo, aunque no haya sido partícipe de la situación negativa. Pero el cuerpo de alguna manera trata de desquitarse, trata de botar, digamos, esa molestia, pero no solo nos incomodamos nosotros, sino que incomodamos a los demás y estamos perdiendo el tiempo en ese tipo de circunstancias. También cómo enfrentamos la confrontación y cómo deberíamos realmente ocupar esa energía un poquito más hacia el ambiente, digamos, más constructivo. Y mezclas obviamente de todos los que hemos mencionado. Así que si ya sabemos parcialmente, digamos, esas circunstancias, si ya tenemos parcialmente conocimiento sobre esas circunstancias y también estábamos hablando sobre cómo debemos organizarnos para el descanso, así como lo hacemos para las labores, entonces de igual manera nos vendría bien tener un orden para poder explotar realmente las capacidades, eh, digamos, laborales en el buen sentido y no simplemente desgastarnos innecesariamente. Entonces vamos a ver el tema de ahora, vamos a verlo por acá. Y vamos a hablar sobre estrategias de intervención para la prevención y el manejo del estrés laboral. Así que podemos mencionar que existen programas de reducción del estrés en las organizaciones. Hemos visto técnicas, recursos y aprendizajes a realizar para el conocimiento del estrés, como ya lo habíamos hablado antes en este preciso momento. Todo ello organizado con un método o fases para restablecer el equilibrio, que es parte de lo importante para que nos sintamos cómodos dentro, digamos, del desarrollo laboral. También frenar los automatismos, que es lo que habíamos visto, esas acciones instintivas de cómo afrontar o cómo, digamos, atacamos el problema, pero de manera negativa. Ahora, digamos, visualizados o redirigidos desde una forma un poquito más racional y generar recursos y capacidades que permitan resolver las situaciones mediante estrategias de afrontamiento regulado.
Cuando hablamos de programas específicos en función de las situaciones estresantes, podemos recordar los tipos de estresores en el trabajo que hemos presentado anteriormente dentro de la clasificación de estresores de ambiente físico, como puede ser el ruido, la iluminación, la humedad, etcétera. Voy a poner una pequeña pausa aquí, después vamos con el siguiente, pero al no tener, digamos, un correcto ambiente laboral, ya lo habíamos mencionado superfluamente en otra de las clases, pero al no tener un buen ambiente digamos, de trabajo, obviamente la persona no solo no desempeña bien su labor, sino que también se siente frustrada o se siente atrapada frente a las dificultades que le puede ocurrir en ese ambiente. Parte de esto puede ser, como les menciono, el ruido, la iluminación, la humedad, puede ser mucha iluminación o puede ser poca iluminación, puede ser un sector muy estrecho, un sector, bueno, tal vez muy amplio no es tanto el problema, a menos de que sea una bodega sola o alguna cosa así, pero así como eso pueden surgir otras circunstancias. Les voy a poner un ejemplo. Yo estuve en un proyecto donde se me contrató por un limitado tiempo para poder solventar, digamos, la ausencia de un arquitecto, el arquitecto amigo mío y todo. Entonces me dijo, mire, arquitecto, voy a estar ausente alrededor de 3 4 días, entonces, pero voy a tratar de minimizar lo menos que se pueda de mi ausencia. Si puedo solamente un día, pero necesito que alguien me cubra. Entonces por la confianza y todo, entonces acepté y me dijo, vaya, mire, el proyecto es este, me explicó así rapidito. Usted, en este caso, como estamos comenzando, solo es de llenar unos documentos, tirar las líneas de trabajo, bla, 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 etcétera. Entonces, estaban a punto de comenzar lo que son las pequeñas bodegas para resguardar el material y todo. Entonces no había ningún problema, comenzando. Para una semana relativamente de trabajo. Este, eh, pero donde él se estaba desarrollando como arquitecto era una oficina que les había otorgado la alcaldía y ya había gente trabajando ahí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Yo llegué, pregunté, me di a conocer y me dijeron, bueno, las personas que estaban ahí me dijeron, no, no se preocupe, o sea, ya nos habló el arquitecto, su amigo y todo. Entonces, aquí está la oficina del arquitecto, usted puede desarrollar el trabajo en los días que tenga que estar acá, etcétera. Muy, muy buena gente las personas. Pero el ambiente, justamente el lugar físico, era terrible. En el aspecto de que, si bien había iluminación, y era iluminación artificial, lo ideal hubiera sido iluminación natural, pero tenue. Sin embargo, el problema no era eso. Había, yo dije, bueno, tal vez va a estar caliente, pero había un aire acondicionado activado. Pero el problema realmente venía de la cantidad de polvo que había adentro de la oficina, una oficina cerrada con puerta de vidrio, de esas que tienen el brazo mecánico para cerrar la puerta, eh, una polvazón y el aire acondicionado que se sentía que no le habían dado mantenimiento. ¡Wow! Increíble, increíble. Sí desarrollé el trabajo o las actividades que se habían propuesto para, digamos, mi desarrollo laboral, en lo que no estaba mi amigo arquitecto, pero realmente era un ambiente sumamente incómodo. Ese, digamos, olor a humedad, así como a moho, y ese polvo, o sea, circulando un polvillo así como este, obviamente, así como de tierra y todo, pero increíblemente sucio, digamos, el ambiente. Y no pasaban, digamos, limpieza, uno trataba de hacer limpieza y no se podía. Cuando se abría la puerta entraba otro poco, digamos, de polvo porque no estaba pavimentado el exterior, o por lo menos la entrada inmediata.
Entonces era súper terrible. Busqué mascarilla, ya después del primer día ya busqué mascarilla para el segundo. No había en toda esa temporada, fue mucho antes de que comenzara la pandemia, pero sí les digo de que fue un momento muy muy incómodo. Yo di gracias a Dios de que realmente el arquitecto regresó un poquito antes, solamente estuve 3 días, ya no 4. Y sí le advertí a él, mire, ahí se van a enfermar y todo, y yo ya les mencioné y hice un escrito en donde solicité la limpieza, el cambio, la limpieza del lugar, el cambio de, digamos, de filtros del aire acondicionado y muchas otras cosas. Porque si bien no solamente es salud pulmonar, respiratoria, sino que también el estrés de estar con esa condición incómoda pensando que me voy a enfermar no es algo agradable. Uno puede desarrollar el trabajo, pero no está exento de estar preocupado de las situaciones o las repercusiones que pueda tener las condiciones posteriormente. De ahí tengo lo que es las demandas de trabajo. En este caso es la propia actividad o la exigencia, que es otra de las clasificaciones, la propia actividad laboral y pueden ser los turnos de trabajo o sobrecargas de tarea que la persona puede tener. Entonces, si bien uno, me acuerdo que a veces hay comentarios que no estoy del todo en desacuerdo, pero hay que saber ubicarse con respecto a este tipo de menciones. A veces cuando uno va a trabajar, a laborar a una empresa, entonces salta la situación de que alguien puede pedir algún tipo de descanso por algún motivo. Hay momentos en los que sí uno dice no, no se puede dar por esta y esta condición. Y hay otros momentos donde uno dice sí, se puede otorgar algún tipo de, digamos, flexibilidad laboral. Pero el punto es que a veces se menciona que les digo, si ha pedido trabajo es para trabajar, no para descansar, y ustedes están pidiendo descanso. Entonces esa es la frase que a veces he escuchado y no estoy del todo ni de acuerdo ni en desacuerdo porque todo dependerá de la circunstancia. El punto es de que aprovechándose algunas empresas y tal vez no directamente la empresa, pero sí hay unos artífices que dicen que trabajan en el área de recursos humanos o gente que se hace llamar como, digamos, o se hace poner algún tipo de camiseta de liderazgo o de jefatura, pero hay que saber llevar las cosas hasta un límite. Entonces, cuando uno satura de trabajo a la persona, obviamente hay que saber y hay que planear y hay que trazar los objetivos hacia dónde se va. Muchas veces las jefaturas piensan que al no pedir nada a la empresa o a sus jefes inmediatos superiores, ellos son mejores como líderes o como jefes. Pero hay que saber valorar la calidad de trabajo, la cantidad de trabajo resuelto y el desgaste del trabajador frente a las circunstancias. Porque uno también tiene que saber hasta dónde llegan los límites. Normalmente la persona no conoce los límites cuando no ha hecho, normalmente lo que yo he experimentado y he visto, es que normalmente exigen cuando no han hecho ese trabajo. O también la contracara, que es exigen cuando ellos piensan que pueden hacer el mismo trabajo y mejor. Y cuando, digamos, la persona renuncia o se resiste a hacer la situación y tiene que retirarse, y esa jefatura tiene que, ¿qué les digo?, abordar la actividad o la serie de saturaciones de actividad, ahí sí surge el hecho de que necesitan ayuda. Entonces se dan cuenta que el trabajo no era fácil. Así que hay que tener unos alcances de saber qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto tiempo me va a tomar y todo para no sobreexplotar a la persona. Hay ciertos estándares,
Uno puede evaluar con respecto a la resolución de algunas, digamos, algunas actividades con cierto personal. Uno toma tiempos, lo que sea. Pero uno tiene que evaluar cómo se va a desarrollar esa actividad o cronometrar o hacer una, digamos, una planificación semanal de los resultados para que esté todo acorde y no simplemente tirar líneas como en el aire así imaginarias, porque realmente puede repercutir no solo mal en la persona, sino que también en el resultado de la organización. Consultas, comentarios, observaciones. Chivísimo. Ok. Perfecto. Gracias, Cristian. Gracias, Eduardo. Bueno, vamos. Así que, bueno, en este caso de las demandas de trabajo, yo en algún momento les había mencionado, hubo un caso de una amiga que trabaja, ella aún está trabajando en un banco, pero cambió digamos, de empresa, digamos. Estaba en una empresa de banco y pasó a otra empresa de banco. Entonces tenía que hacer evaluaciones de casas, evalúos de casa y todo. Ella prácticamente toda su vida se ha dedicado a evalúos de casa. O evalúos de inmuebles, así sería, de inmuebles. Pueden ser edificios, casas, cualquier cosa. Entonces, eh, en la primera empresa, me hice de que sí estaba sobresaturada. Tenía prácticamente solamente una compañera con la cual trabajaba y sí les sobrecargaban de evaluaciones de inmuebles. Era irlos a visitar, era chequearlos, revisar la información que se tenía en base de datos del banco, etcétera, etcétera, para sacar los montos y en cuánto se puede vender, cuánto se puede comprar, cuánto va a salir de ganancia del banco, etcétera. Pero la jefatura que tenía simplemente les decía ahí, terminen, avancen, mucho se les está cargando y efectivamente me dice mi amiga, wow, mire, a mí se me ha llenado el escritorio y yo ya he pedido varias veces que necesitamos por lo menos 2 personas más para distribuirnos, pero ni una sola persona nos están otorgando. Eh, la otra compañera creo que no sé si se enfermó, pero se ausentó durante un mes o más de un mes. Entonces toda la carga cayó en ella. Estuvimos en esa temporada, bueno, hablábamos bastante y me comentó de que estaba sumamente cansada. Entonces yo realmente pensé que le iba a dar derrame o algún tipo de parálisis facial o alguna cosa así por la cantidad de trabajo que se llevaba a casa, trabajaba, llegaba súper temprano al banco y todo. Pero eso hizo o desembocó digamos a la larga en que renunciara y buscara otro lugar de trabajo. Este, pues prácticamente no he escuchado mayor queja con respecto al segundo trabajo. El segundo, digamos, el segundo lugar de banco, pero del primero sí. Entonces uno puede perder piezas importantes por el hecho de que les está sobreexplotando y les está poniendo una sobrecarga de actividades. Otras desembocantes que me pueden generar, digamos, el estrés son los contenidos o características del trabajo. O puede ser control sobre el propio trabajo, la complejidad del trabajo, la toma de decisiones. A veces se pone, digamos, algunas actividades peligrosas o actividades que necesitan mayor análisis o mayor comprensión y uno no las conoce y el mismo hecho de desconocerlo y buscar aprenderlo le genera una sobrecarga emocional, mental y laboral a la persona. Un ejemplo de esto es un amigo que de repente tuvieron un proyecto en esa empresa donde él estaba y de repente les mencionan, mire, fíjese que necesitamos hacer unos cálculos de cortes de tierra para terracería, relleno, etcétera. Relleno, terracería y corte de tierra
me refiero a que hay sectores con cierta pendiente del terreno, montañosos, medio montañosos, pendientes suaves, así un poco inclinado, a eso me refiero. Y bueno, dependiendo de la circunstancia, uno evalúa cuánto corta o cuánto va a devastar de ese terreno con respecto a una longitud. Entonces, a qué tan largo de esa montaña se va a devastar. Entonces se sacan cálculos para esto, pero hay programas que se ocupan, yo no lo ocupo, así siendo sincero, no ocupo ese tipo de programas. Hay uno que se llama CivilCAD, pero no es simplemente agarrar un software y ya comenzarlo a utilizar, hay que aprenderlo. Entonces la empresa gana el proyecto y nadie de la empresa manejaba el programa. Entonces lo ponen a él, usted va a ser el encargado de hacer estos cálculos, se va a hacer el encargado de este proyecto, etcétera. Y ha tenido que ir aprendiendo a base de YouTube para poder ir desarrollando. Me dice, mira, yo he aprendido bastante realmente, pero todos los días me estoy desvelando aprendiendo, haciendo el trabajo, prácticamente me duermo a las 2 de la mañana y de ahí me tengo que despertar a las 4 para volverme a dirigir el trabajo, para seguir en eso y yo no manejo el software. Entonces, la complejidad de lo que se estaba exigiendo versus lo que la empresa puede dar a través de sus empleados, también se tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque si no, el trabajador tiende a tener esta dificultad del desarrollo gracias al estrés laboral por digamos el tipo de características que les están imponiendo el trabajo cuando eso no era, digamos, parte del matiz de la actividad con la cual se le contrató. También el desempeño de roles, sobrecarga de roles, ambigüedades y conflictos. También lo he mencionado en algún momento. Eh, digamos, a veces hay gente que se confunde. Puede haber alguien que tenga una flexibilidad o algún tipo de desarrollo agradable, pero no significa que eso no, digamos, no haga visible la característica del puesto de trabajo o el desempeño de trabajo o de actividad de una persona, digamos. Entonces puede llegar a ser un jefe que puede ser un poco flexible, pero la persona es ambigua, digamos, en cuanto a cómo va a desarrollar el trabajo, no obedece a nadie o no sabe a quién obedecer y puede generar ciertas dificultades y estrés. Eh, un ejemplo, digamos, de esto es que a veces se contrata a alguien y ese alguien no se le designa. Mira, tú le debes, eh, digamos, informar de tus actividades o, eh, digamos, presentarte diariamente y ponerte a las órdenes para poder hacer tus actividades con fulano de tal. Entonces, con el ingeniero, con el licenciado, con quien sea. Él va a ser tu jefe inmediato, o etcétera. O este va a ser tu equipo de trabajo, estas personas, etcétera. Entonces la persona, al estar en ambigüedad, a quién hago caso, o alguien puede aparecer y quiere mandar, y uno no sabe a quién obedecer, también genera ese tipo de dificultades en el desempeño de roles. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo está uno ubicado realmente dentro de la organización. También podemos hablar sobre las relaciones interpersonales, que pueden ser dificultades con superiores o con subordinados, con compañeros, con clientes, etc. Esto es un poquito más común, un poquito más visible en el área de la labor, que no siempre vamos a caer bien y no siempre vamos a estar con las personas más carismáticas posibles, sino que uno tiene que tratar de afrontarlo, pero al tratar de llevar lo más neutralmente posible las actividades, al dejarlo lo más, digamos, lo más claro, sí, pero lo más sobrio, entonces nos vamos a evitar un montón de dificultades a futuro. Hay gente que es rencillosa y puede comenzar a buscar, ocasionarle algún tipo de dificultad a otra persona
del trabajo, y eso obviamente genera o repercute en niveles de estrés y posteriormente en un mal desarrollo de actividades de trabajo. También otra circunstancia puede ser el desarrollo profesional, o sea, se refiere a la inseguridad laboral, las transiciones de rol, las promociones demasiado rápidas o demasiado lentas que pueden surgir. Esto es porque a veces alguien, bueno, tengo un conocido que lamentablemente ha estado trabajando para una organización y casi siempre ha sido como quien dice el comodín, digamos la carta mágica, digamos la que está la carta bajo la manga para resolver problemas. Entonces, si alguien se tenía que quedar fuera de horario, digamos más tarde o incluso en la noche, entonces buscaban a ese ingeniero y resolvían. Posiblemente la organización, las jefaturas más fuertes de la organización le decían a un jefe, a una jefatura, y esta jefatura buscaba al mismo ingeniero y le decía, mira, te tienes que quedar día domingos, en la mañana o todo el día, mira, te tenés que quedar todo el día el domingo, pero por, a desarrollar este trabajo. O solamente, mira, no es tan pesado, pero te tienes que quedar aquí en la organización. Entonces me decía este amigo que era incómodo, digamos, que cómo promocionaban y le daban el visto bueno al jefe cuando el que hacía, digamos, prácticamente las labores pesadas era él. Que estuvieran, digamos, dirigidas directamente a él, sería un poquito más aceptable, me decía. Entonces, sería más aceptable si realmente le dijeran las indicaciones directamente a él para que también la otra persona o las jefaturas de más arriba se dieran cuenta que él era el que desarrollaba esas actividades. Pero en realidad al final terminaban felicitando al otro, promocionándole, dándole bonos, etcétera, cuando realmente carecía de hacer ese tipo de actividades de laborales que realmente apoyaban a la empresa. Entonces me decía en varias ocasiones, me dijo este ingeniero, realmente quiero renunciar, el problema es que tengo ciertas dificultades como para poder dejar, digamos, a mi familia, etcétera, eh, con la posibilidad de no transicionar correctamente a otra empresa. Entonces, me da un poquito de miedo, por eso no renuncio, pero realmente quisiera irme de acá. Entonces, eh, la gente, el estrés que se vive en ese aspecto de ver, digamos, hasta cierto punto de esas injusticias, hace que también la persona no se sienta cómoda de desarrollarlo. En cuanto a inseguridad laboral, siempre de esta parte, a veces no se sabe en qué momento lo pueden correr a uno, en qué momento pueden verse de malas, en qué momento le van a echar la culpa a la persona, y al estar con digamos, esas ambigüedades y esas, digamos, altibajos de decisiones, de cualquier circunstancia que puede surgir, entonces también la persona no se siente cómoda y por lo mismo se genera una serie de actividades de estrés que no le permiten desarrollar correctamente la labor. Yo me acuerdo que en una circunstancia estábamos en un proyecto y no sé a quién se le ocurrió la maravillosa idea, estábamos en día de pago, o sea, estábamos en día de pago, no les sabré mentir, era un día sábado, y yo llegué a apoyar. Entonces no me correspondía a mí nada, ni de pagar, ni de hacer cuentas, ni nada, solo a supervisar. Y no sé a quién se le ocurrió la maravillosa idea de comenzar a despedir a algunos individuos que estaban trabajando mal, pero en la mañana, o sea, ¿qué les digo? Tipo 10 de la mañana, 9 de la mañana, y justamente ese día sábado se iba a solicitar de que
se trabajara hasta en la tarde para hacer un solo recorrido de labor. Se iba a pagar por eso. Pero como ya salieron y se despidieron a 2 personas, entonces el resto ya quedó. A mí me van a despedir, ¿para qué voy a seguir trabajando? Ya no vale la pena estar acá, que no sé qué. Entonces toda la gente, acuérdense que la gente no va a pensar como empresario normalmente o como líder o como jefatura, no, sino que va a pensar en su propio, digamos, bienestar. Entonces, al sentirse acorralado, que no voy a, ya no voy a tener ingreso para mi familia, no voy a tener ingreso para mí, hoy que hice mal y ellos porque se fueron y yo tal vez cometí un error y también me voy a ir. Entonces esa digamos, cadena de estrés termina haciendo un daño bastante grave en ese momento. Prácticamente se perdió el día. La gente, hubo bien poca gente que de verdad dijo, yo voy a seguir trabajando porque pues sí, es el día, pues, o sea, y si me despiden, bueno, pues si no también, pero hubo otro montón donde ahí sí abundó más la otra parte que dijo, no, yo ya no voy a trabajar porque no sé si me van a despedir, etcétera, etcétera. Entonces, se generó ese, digamos, ese malestar, ese estrés entre las personas y ya no se pudo elaborar bien. Yo hice el llamado de atención correspondiente al dueño de la empresa, que porque habían hecho eso. En mi caso, si bien no me afectaba directamente, pero sí tenía que avisar y ponerlo en los informes de las circunstancias que se habían desarrollado de manera negativa. Y la otra parte dice las relaciones entre el trabajo y otras áreas de la vida, tanto personal, familiar, etcétera. A veces no respetar algunos puntos de la vida personal o familiar o de otra índole que sean de gran valor para la persona, pues puede generar ese tipo de estrés, incomodidad y puede generar una serie de conflictos a futuro dentro de los puestos de trabajo, y un mal desarrollo de las actividades. Un ejemplo puede ser gente que esté, digamos, discriminando por una religión, que esté discriminando o incomodando, digamos, por el espectro familiar a alguien, que si tiene familia, que si no tiene, que si vive con los padres, que si no vive con los padres. Entonces, al final la persona se va a sentir apresada, atacada, y eso genera estrés y no va a desarrollar bien las actividades. Entonces no hay que mezclar ese tipo de circunstancias porque la vida personal de las personas es muy propia. En el ambiente de trabajo se tiene que ver más el aspecto laboral, obviamente, pero también de respeto mutuo. Más de algún momento pueden salir, digamos, conversaciones personales, etcétera, pero no agarrarse de eso o buscar la manera que no se dé las circunstancias para generar incomodidad al resto de las personas ni de las personas a alguien en específico. Comentarios, consultas, observaciones hasta acá. Muy bien, voy a continuar por acá, permítanme. Así que hemos visto cómo las circunstancias laborales se convierten en situaciones estresantes cuando son percibidas como amenazas ante una valorización negativa de los recursos disponibles para afrontarlas y con la consecuencia percepción de falta de control y amenaza a la valorización personal y profesional de la persona. Cuando una organización determina que le puede estar afectando una situación de estrés laboral, debería inteligentemente realizar un diagnóstico de la situación para conocer el mapa de estrés que se está generando, así como para entender las situaciones que pueden estar produciendo, y las organizaciones se proponen actuar inteligentemente y utilizar las alertas para el desarrollo. Eso debería de ser lo correcto. O sea, cada departamento debería de evaluar si hay una incomodidad, qué se puede hacer o qué lo está generando,
y cómo se puede, digamos, diluir o eliminar este estrés. Ojo, no significa que el estrés al final de cuenta se pueda desaparecer por completo. Eso es mentira. Siempre va a haber algún grado de estrés, pero tiene que ser algo manejable y mucho más dirigido hacia la actividad de trabajo y no por otras circunstancias ajenas a ello. Entonces, normalmente la empresa puede generar ciertas pérdidas o ciertos retrasos y debería a través del personal que está, digamos, gerenciando o capitaneando algún tipo de área y evaluar qué es lo que está generando este tipo de estrés. Puede ser que les digo algún, alguna saturación de trabajo, puede ser alguien que esté atacando al resto del equipo o lo está incomodando y hay que buscar la manera de disolver este tipo de conflicto o este tipo de situaciones. Imagínense que nosotros tenemos algún tipo de dificultad con alguien y me recuerdo bastante de un ejemplo que mencioné en desarrollo organizacional de una empresa que buscaba sacar adelante alguna producción, no me acuerdo, o sea, una producción en general, y se le contrata a un puesto de jefatura a una señorita, la cual comienza a, digamos, a despedir a la persona que no llega al puntaje o a las capacidades que tiene su estándar que ella ha exigido, eh, y comienza a solicitar, no sé si un 15% más de producción o de desarrollo para esa unidad, la cual por miedo, los pocos que quedan logran hacerlo. Entonces pareciera que la empresa va mejorando, pero los dueños de la empresa dicen, hey, ellos no saben el trasfondo, pero realmente esta persona está estresando al resto del equipo, lo cual pueden estar generando las acciones, pero se están desgastando ellos mismos. Sin embargo, como les digo, los dueños de la empresa no se han dado cuenta de lo que realmente está pasando, simplemente ven las ganancias y dicen, bueno, esta persona es buena, es muy hábil, entonces vamos a repetir su técnica y nos vamos a llevar a esta jefe hacia otra de nuestras sucursales a que desarrolle de esa misma manera el trabajo. Entonces, al final, cuando retiran a esta persona supuestamente para repetir el mismo efecto en otra sucursal, la sucursal inicial se viene abajo y deja de producir y hacer sus actividades con ese 15% adicional. ¿Por qué? Porque realmente no era una actividad organizada de tal manera que pudiera generar las actividades como equipo, sino que era en base a miedo y castigo, lo cual termina estresando o termina la gente no solo detestando el trabajo, sino que muchas veces huyendo de ese trabajo y buscan nuevas oportunidades y por tanto la empresa se queda sin ese equipo que ya estaba aprendido sobre las actividades de esa organización. Así que en realidad las organizaciones tienden a realizar acciones puntuales para gestionar el estrés. Posiblemente cursos de formación, en este caso, digamos cuando se mal dirigen, si lo queremos ver así, una vez al año, también charlas de prevención del estrés o digamos dosieres informáticos, etcétera. Y normalmente estas acciones se caracterizan porque son acciones muy puntuales, no están integradas a las actividades de trabajo o al resto del desarrollo para que la persona o el equipo se integre o funcione adecuadamente como una unidad, y que no, y prácticamente no está basado en un diagnóstico que realmente proporcione la información de que lo que se está haciendo está integrado realmente a lo que necesita el equipo.
A veces puede decir, bueno, posiblemente esta gente está desmotivada, ok, vamos a darle un coach de ánimo o digamos, ¿qué les digo? De energía o de alegría, alguna cosa así, o de distracción, y posiblemente funcione justamente el momento que está esa charla. Pero media vez se va el de la charla, dice, bueno, hey, funcionó, qué motivada la gente, se siente contenta, se retira y toda la gente vuelve a estar en el mismo estado de enemistad, de incomodidad, de no desarrollo, de abandono del trabajo, de muchas otras cosas, porque realmente no se hizo la capacitación o no se involucró la organización desde un punto diagnóstico donde diga, no, es que el problema del equipo o de la unidad y por tanto está generando poco ingreso, es por el estrés, pero el estrés lo está causando posiblemente una persona que está mal logrando los momentos dentro de la unidad. Está incomodándolos a todos, hace bullying, no deja concentrarse a nadie, los incomoda, eh, habla mal sobre, digamos, cosas personales de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, posiblemente, realmente la empresa debió haber hecho su diagnóstico para encontrar que el problema era ese individuo. También posiblemente el estrés o el mal desarrollo de la unidad se deba a las saturaciones de trabajo. Entonces no se hizo un diagnóstico, se piensa que simplemente es motivando, miren, ustedes pueden trabajar, ustedes son chéveres, pero realmente es una saturación de actividades que lo está desgastando. Desveladas seguidas, llevarse el trabajo a casa, regresar del trabajo y siempre encontrarse con una muralla de incomodidades, de regaños, etcétera, etcétera. Entonces, así como eso, muchas otras cosas. Así que suelen realizarse, digamos, este tipo de actividades puntuales, pero en este caso cualquier tipo de actividades que busquen mejorar las condiciones para evitar el estrés, suelen realizarse cuando este estrés organizativo ha adquirido ya una dimensión importante y se encuentra en fases bastante avanzadas. O sea que cuando ya hay un problema serio es cuando normalmente se aborda. ¿Por qué? Porque no se ha visualizado previamente las alertas de incomodidades que a veces incluso se dejan de lado. Periódicamente es recomendable que se haga una evaluación de qué es lo que sucede, de qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta del trabajo, qué ha sido lo destacable, qué es lo que, cómo pudieran mejorar el trabajo, qué persona tiende a ser una dificultad, un problema para llevarse o para trabajar, etcétera, etcétera. No se evaluó antes a través de las denuncias, si queremos ver, verbales, posiblemente no agresivas, simplemente comentadas, que puede tener el resto del equipo. Sino que hasta que ya hay una falta de producción, hay gente que renuncia, etcétera, ya comienzan a poner los ojos en las dificultades que ha habido, pero eh, se hace mal de esa manera. Así que en este caso se realizan algunas acciones informativas y formativas para cubrir el expediente administrativo y legal, sin implicaciones reales en la situación de la organización y de las personas trabajando en la misma. A veces, como lo habíamos hablado, es algo superfluo. Realmente se tiene que profundizar en qué es la dificultad. En el área de la construcción, que es el área donde yo estoy más familiarizado, muchas veces yo evalúo y digamos, doy mis informes de que si algo, y que muchas veces tiende a ser así, si hay poco avance y hay mucha saturación de trabajo en el personal, que se llevan el trabajo a casa o que se quedan a horas muy prolongadas después de su jornada,
Entonces normalmente siempre cae en la misma circunstancia. La jefatura o la persona que hace el trato, incluso puede ser los dueños de la empresa, realmente se dejan mangonear, o sea, se dejan que les den órdenes sus clientes, pero de manera eh, digamos, de manera libre, de manera sin límites, ahí sería, de una manera ilimitada, y aceptan las condiciones en todo momento. Un ejemplo es que de repente vayan a construir una casa y ya se hagan los planos. Cuando nosotros, por lo menos en construcción, hacemos el diseño, se dice o se indica de que el diseño tiene que estar en constante desarrollo con el cliente para que dé el ok o la aprobación de lo que está quedando. Si la persona no está de acuerdo, entonces se cambia de inmediato, porque cambiar algo en un plano es un poquito más fácil que cambiarlo justamente cuando se está construyendo. ¿Por qué? Porque no repercute en materiales ni en mano de obra y todo. Entonces, normalmente debería de ser así, pero hay empresas en las cuales se hace, digamos, un plano rápido, se da la aprobación de manera verbal, nada escrito, y justamente se está construyendo, decide el dueño de que ya no quiere una pared, que ya no quiere una puerta, que quiere cambiar las ventanas, que quiere cambiar la fachada, etcétera, etcétera. Y la persona de la constructora solamente acepta y dice, sí, sí, está bien, está bien. Entonces comienza a quebrarse la empresa por el hecho de que las personas se están saturando de trabajo y comienzan a renunciar. Y es un poco peligroso porque en algunos casos es gente que ya se preparó dentro de la empresa y ya sabe cómo trabaja la empresa, pero en la desesperación buscan otra alternativa porque no pueden sostenerse adentro de esa organización. Las organizaciones siguen considerando, en este caso, el estrés como una molestia, o sea, no la ven como otra cosa, sino que como una incomodidad, algo con lo que deben terminar rápidamente y con lo que no saben, perdón, muy bien cómo manejarse. O sea, ven el estrés, ven digamos, los problemas que causa el estrés, las pérdidas, pero de ninguna forma encuentran, cuando no están, digamos, formadas, no así analíticamente sobre el estrés y sobre la seguridad ocupacional, simplemente dicen, ah, esto va a pasar, o esto no es importante, o esto la gente tiene que superarlo, y le dejan todo a la buena del Señor, o digamos a libre albedrío, o a ver si ocurre un milagro. Entonces, y que debe de pasar rápido, cuando en realidad es algo que debe analizarse, tiene que discutirse, tiene que diagnosticarse y encontrarse cómo resolverse, o sea, sentarse para resolverlo. En muchas ocasiones se sigue considerando la debilidad, una debilidad personal de los trabajadores y trabajadoras, como si la necesidad de aprender y contar con nuevos recursos para ser eficaces fuese una debilidad. Entonces a veces, bueno, hay una saturación de trabajo, eso está estresando al grupo, y eso significa, digamos, en la vieja escuela, eso significa que la persona es inepta, digamos, cuando realmente no le estoy dando herramientas para poder desarrollarse. Desgraciadamente seguimos utilizando conceptos así, con estos planteamientos, y las organizaciones son más proclives a castigar el estrés que a utilizarlo inteligentemente. Sí se puede exigir, digamos, el sobreesfuerzo del personal. Como les digo, yo no estoy al 100% de acuerdo a que se explote la gente, pero hay momentos claves de entregas de proyectos, más que todo en el área de la construcción, que sí se solicita que laboren una temporada adicional, pero también tras laborar esa jornada adicional,
de sobreesfuerzo, debe de haber una recompensa para si se llegó al límite o si se llegó a lograr el objetivo. Y no tiene que ser constante, no tiene que ser todas las veces ni todos los días ni nada de eso, sino que es un elemento o una circunstancia muy particular. Digamos un ejemplo fue hace poco estábamos con un proyecto y llegaron a descargar, bueno, llevaron al proyecto materiales que vamos a utilizar para la construcción. Entonces, el personal de la empresa privada que nos iba a surtir el material, se supone que iban a llegar 5 personas, de las cuales solo al final solo llegaron 3. Y de las 3, uno era motorista. Entonces prácticamente eran 2 personas, o sea, una sola cargando y la otra persona pasándole el material. Entonces era súper poquito. Así que 2 de nuestros compañeros, que eran parte del personal, también trabajaron en descargarlo. Entonces, eh, el problema es que vinieron 2 camiones súper cargados y había que bajar eso por el tiempo que se iba a llevar, digamos. Entonces llegamos, comenzamos como a las 9 de la mañana y llega el mediodía y yo les digo, ¿quieren detenerse para almorzar y todo eso? Para descansar, y me dicen, ambos me dijeron de que no podían detenerse hasta descargar los 2 camiones porque se iban a enfriar y ya no iban a poder tener las fuerzas para poder laborar. Entonces, obviamente ellos están seguros, se sienten bien, cuando quieran descansar, descansen. No, vamos a seguir hasta donde podamos. Y efectivamente, más o menos alrededor de las 3 de la tarde, imagínense, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, descargando material, sin almorzar ni nada. Y uno de ellos me dijo, mire, arquitecto, yo ya no resisto. Igual el otro ya dijo también, ya tiró la toalla. Yo hice el llamado de atención desde el inicio, hice el llamado de atención a la jefatura de la empresa que nos estaba suministrando el material, pero al verlos tan agotados, ya fuera de hora de trabajo y todo, entonces yo les dije, bueno, vamos a comer algo, yo los voy a invitar, etcétera, etcétera. Y nos vamos a ir temprano. Así, simplemente nos vamos a ir ya, y el día de mañana también nos vamos a ir temprano. Entonces, de alguna manera tengo que compensarles el esfuerzo, el sobreesfuerzo que hicieron para ayudar a descargar todo ese material cuando realmente no era compromiso propio de ustedes, porque era compromiso realmente de la empresa privada que nos estaba suministrando. Entonces, claro, al ver, digamos, que iban a recibir un almuerzo de parte mía, no de la institución, sino que de mi parte, yo reconocía el esfuerzo, soda y digamos, salir un poquito temprano los 2 días. Entonces, se sintieron a gusto y ya pues se tranquilizó. No, por lo menos no ha habido queja, no ha habido algún tipo de reclamo por ese hecho, porque también fue algo puntual, o sea, solamente ha ocurrido una vez y nada más. Y de ahí llamé a mi jefatura que hablaran con las jefaturas de la empresa privada y que nos otorguen suficiente personal para descargarlo, para ya no poner a nuestro personal para eso. Que pueden ayudar, sí, pero no solamente ellos. Y prácticamente a ellos les tocó los 2 camiones. Por ello, las empresas suelen esperar hasta que las fases estén avanzadas de destrucción, de estrés, de incomodidad, de pérdida incluso, y comienzan los agotamientos y las bajas son ya claramente importantes de la organización. Ya se carece de personal adecuado, ya solo va quedando el residuo, ya no hay un avance sustancial, etcétera, etcétera. Así que no saber leer el estrés en sus comienzos y comprender el aviso que proporciona hace que la organización, como las personas que atraviesan esos procesos, consideren el estrés un problema. ¿Comentarios, observaciones hasta acá?
Perfecto. Vamos a continuar por acá. Así que el estrés solo es el enemigo de la organización cuando está en una fase avanzada y se ha producido atascos, problemas, conflictos, agotamientos, frustraciones, etcétera, cuando la organización se encuentra ya en una fase de desorientación y de agotamiento general. Ya las jefaturas han desistido, ya no se haya que avanzar, ya está todo desorganizado, ya entonces comienza una serie de cadenas y de desórdenes y de pérdidas porque ya no hay como un seguimiento. Se da cuenta la organización, las jefaturas y los dueños que habría que ver cómo resuelven eso, cuando se pudo evitar todo desde un inicio. Así que aprovechar los primeros síntomas de alerta proporciona a la organización conocimientos sobre el camino de desarrollo, aprendizaje y mejora continua que la organización precisa realizar para resultar eficaz. Un ejemplo puede ser, siempre en la construcción, si a mí me toca estar haciendo diseño, por lo menos en arquitectura necesitamos, eh, bueno, hay unos programas básicos con los cuales uno trabaja, pero puede ser, ¿qué les digo? AutoCAD, puede ser SketchUp, si se maneja Revit mucho que mejor, Revit, algo de presentación como Lumion, Word y Excel. Excel sí es definitivo. Entonces, posiblemente la persona o el equipo solamente maneje AutoCAD y Excel, posiblemente. Entonces, al ir, digamos, proporcionando que hay una saturación de trabajo y todo eso, cuando pueden mejorar y avanzar más rápido a través de otro software, como puede ser Revit, entonces, y me dan la capacitación previamente, porque veo, incluso uno puede consultar, mire, ha habido un retraso, ¿cuál ha sido el retraso? Pero séame honesto. Fíjese que el retraso realmente siento que es porque soy lento en AutoCAD. Ok. Entonces, ¿cuál creería usted que debería ser la resolución de ese problema? Fíjese que yo creo que si aprendemos este otro programa podemos avanzar más rápido. Ok, entonces puedo abordar a tiempo esos factores de estrés a través de la sobresaturación, redirigiéndolo a una capacitación real de un software que sí les va a ayudar a entregar a tiempo, digamos, las actividades y los trabajos que requiere la organización. Si fuera, ¿qué les digo?, sobre eh, realizar, digamos, tratos de negocio, entonces una capacitación para la persona que hace los tratos de negocio, el comerciante del equipo, porque no puede dialogar o no puede desarrollarse como vendedor correctamente y necesita eso, esa ayuda. Entonces, lo que fue estrés, que es su incapacidad de poder trabajar en un trato comercial, yo se lo solvento como organización, o sea, bajo esa alerta, yo logro observar, lo diagnostico y digo, eso es. Entonces yo logro solventar a través de una capacitación o una serie de capacitaciones, digamos, de seguimiento sobre cómo mercadear o cómo hacer tratos o cómo ser un buen comerciante, etcétera. Entonces, al final, va a ser a esta persona, a este individuo, como una persona clave de la organización. Claro, en todo esto, eh, también a mí me interesa aferrar esa inversión de la cual yo tengo. Un ejemplo de esto fue un ingeniero que le dijeron, mire, la empresa va a necesitar que usted se capacite en neumática. Entonces todo lo que es pistones y todo, no sé qué empresa, qué hacía esa empresa, pero sí tenía que ver neumática y le vamos a pagar los estudios eh, de esa capacitación, van a ser 6 meses, posiblemente en Colombia o en otro país. Entonces
le vamos a pagar esto, usted tiene que aprovechar eso, tiene que sacar con nota 9 o lo que sea, y obviamente es una gran inversión. Entonces, ¿cómo aseguramos nosotros como empresa de que también la persona va, no nos va a escapar dentro de esa inversión? O sea, ya hablando como un paso adicional. Pues con un contrato en donde diga, bueno, la persona se compromete a, digamos, a capacitarse, la capacitación va a ser inversión de la empresa, pero este contrato hace que se quede dentro de la empresa 5 años. 5 años a partir de esta firma o 2 años y medio a partir de esta firma, extendibles posteriormente de cerrado el contrato. Entonces, obligatoriamente va a proseguir con la empresa, pero ya el estrés de incapacidad que estuvo antes desaparece por el hecho de que ya tengo las herramientas adecuadas para desarrollar bien mi trabajo o mi jefatura. Así que un diagnóstico bien planificado nos permite comprender el momento y nos ofrece un mapa situacional sobre las carencias y necesidades de aprendizaje y desarrollo de la organización. Posibilita realizar un plan de desarrollo, aprendizaje y motivación con el objetivo de incrementar la eficacia y mejorar el clima de trabajo dentro de la empresa. Se precisa también determinar el grado de estrés de la organización y el mapa situacional analizando diversos factores como puede ser el área de la organización, o sea, dónde se produce este estrés, los tipos de puestos donde se genera, cuáles son sus funciones, cuáles son sus tareas, la organización laboral, cómo se ha desarrollado. También determinar las situaciones consideradas estresantes, como puede ser el análisis de las situaciones y tipos de situaciones que ocurren, los recursos necesarios para resolver eficazmente estas situaciones, entre otros. También puede ser las épocas del año específicas que se desencadenan o empeoran y el trabajo asociado a esto para que genere el estrés. Para este punto, imagínense el caso de el Mr. Donut justamente para este mes de septiembre. A veces salen los memes, que todas las del Mr. Donald están, bueno, cuando estamos de agosto para septiembre, que sacan los memes, que están en oración, que el mes que viene y toda la gran aflicción. Pero efectivamente, si las personas, las señoras y señoritas que trabajan ahí, les cambian todo. Justamente para el mes es el mes más pesado, la exigencia más pesada de personal. Y eso que yo ahorita he sentido que, por lo menos este año, he sentido que ha habido menos eh, afluencia de gente pidiendo donas. Pero realmente les cambian el horario, ya a veces pasa de un horario normal, que cierran máximo 7 de la noche, a Mr. Donald 24 horas mientras dure el mes, o sea, y hacen sus jornadas y todo, y a veces no les pagan lo adicional, entonces es un momento súper estresante. Entonces hay que verificar si también ocurre en ciertos puntos digamos, de épocas del año o alguna circunstancia en cuanto a tiempo, para ver si eso es lo que genera el estrés. Digamos, las ventas de temporada navideña es algo increíblemente exigente. No por gusto, justamente el mes de noviembre, incluso desde octubre, comienzan a mandar las solicitudes. Si usted quiere trabajar, necesitamos trabajadores por temporada, la temporada de final del año, etcétera, etcétera, porque saben que viene una super exigencia digamos, de trabajo en cuanto al comercio. Entonces, obviamente que uno tiene que evaluar eso. Supongo que también las empresas, no solo por el espectro de ganancias, sino que por el espectro de mejor control de venta, no saturan a la persona que está fija, sino que contratan a más justamente para esos 3 meses. Entonces les sale súper bien. Y también el grado o etapa de los procesos de estrés en el cual se está llevando. Otro pueden ser los tipos de liderazgo y modelos organizativos. También podemos hablar sobre el sistema de información y comunicación interna de la empresa, porque si no hay, digamos, una buena comunicación, eso incluso lo vimos en desarrollo organizacional, pues también la empresa puede venirse abajo.
eh, digamos, o una mala línea de comunicación también puede ser. A veces, si bien es importantísimo la comunicación formal, para que sea algo mucho más consolidado en la solicitud de acciones y la información sobre actividades, este, como le digo, es súper importante el lenguaje formal, la forma de comunicarse o de llegar esa información hacia los otros puntos también puede ser flexible, porque de la misma manera tiene la importancia para poder resolver algún tipo de circunstancia negativa. A veces, digamos en mi caso, yo estuve mandando información formal, miren, necesitamos la limpieza o que retiren la basura o los desechos sólidos de tal parte, miren, que no sé qué, mandando informes. Entonces, no servía. Sí, sí, hemos recibido el correo, ok, han recibido el correo, pero así como han recibido ahorita el correo, lo han recibido y me han respondido la misma onda durante 13, 12 veces que he mandado a solicitar que retiren la basura. Entonces, ya paso a otro nivel, posiblemente ya hablarlo por teléfono, me pasan el teléfono, mire, la persona encargada, mire, ayúdame con eso. Tampoco ha servido, ok, entonces vamos a hablar con su jefatura, hablo directamente con mi jefatura, ya no tan formal, sino que, mire, me ayuda con esto porque esta persona no me está apoyando. Entonces ya mi jefatura habla de manera más inmediata, casi instantánea, y en solo 5 minutos ya llegan a retirar la basura. Entonces, ¿por qué? Porque a veces las vías de comunicación o cómo nos comunicamos es algo también importante para que se desarrolle correctamente el trabajo de una empresa. Los modelos de enfoque a la resolución de problemas y sistemas estructurados de colaboración es otro punto que nos podemos tomar en cuenta para mejorar las condiciones de estrés y evitarlas. Y el clima percibido en la empresa. A veces uno ingresa, incluso hace poco, yo creo que desde el año pasado ha comenzado un poquito más fuerte la, digamos, las bromas o los memes sobre, no, yo creo que desde mucho antes, sobre un excelente ambiente laboral y todo eso, y hacen la broma, hacen videos o lo que sea, y se pone, digamos, uno ve la imagen o el video y se ve la gente toda malhumorada, haciendo caras de enfadados, etcétera, etcétera, y dice uno, bueno, este se suponía que era el excelente ambiente laboral donde uno iba a estar, porque realmente el clima percibido de la empresa o del departamento donde uno va a estar también puede generar esas expectativas de estrés y de desarrollo correcto de las actividades. Consultas, comentarios, observaciones, chicos. Bueno, hasta... Sí, sí, dígame, Eduardo. Ok. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Les voy a compartir el PDF para que ustedes puedan revisarlo y todo. Y eh, bueno, quedaría. Dígame, veo que alguien tiene levantada la mano, pero. Ah, ya leí. David Alejandro, dígame. Vaya, cómo no, cómo no. Entonces, les voy a compartir el archivo para que ustedes lo puedan revisar y vamos a quedar pendientes con que quede aún digamos que no he revisado los documentos que me han enviado, pero espero ya este fin de semana poderlo revisar un poquito más a conciencia.
Así que si no hay consultas, dudas, comentarios, hasta acá vamos a llegar con lo de la clase.